Cambiamos ahora de información. El anteproyecto de ley de urgente consideración tiene 68 artículos sobre educación que generan controversia entre el colectivo docente y también en autoridades actuales de la enseñanza. Para ampliar sobre este punto es que ya recibimos aquí a Roberto Riolfo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rosario. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo les va? Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, por supuesto, a la teleaudiencia. Vamos a recordar que se trata de un borrador, si esto es pasible de modificaciones, así lo dijo el futuro presidente Luis Lacalle Pou cuando se lo entregó a todos las principales figuras de esta coalición multicolor y cuando lo hizo público y lo puso ya en Twitter, en las redes sociales, para que todo el mundo tuviera acceso. De todas formas, sabemos que se pueden incluir algunos artículos, algunos otros pueden eliminarse, algunos se pueden modificar. Amén de estas consideraciones, ya hay algunos colectivos preocupados por esto que ya se conoció públicamente. Uno de ellos es el colectivo de los docentes de primaria, que realizaron un exhaustivo análisis y comparación entre la ley 18.437, que es la Ley General de Educación, que rige desde diciembre del año 2008, que es la que está en vigencia, decía, y la modificación de artículos que propone esta ley de urgente consideración o este borrador. Nosotros vamos a ver, por supuesto, algunos de ellos, no, imposible compartir los 68, pero algunos que han, por lo menos, generado más alarma. Vamos a compartir allí una primera placa para conocer la estructura actual que tiene la educación. Allí tenemos una Administración Nacional de Educación, la ANEP, de esta depende entonces el CODICEN y los consejos, Consejo de Educación Inicial y Primaria, el CEIP, el Consejo de Educación Secundaria, CES, Consejo de Educación Técnico y Profesional, la ex-UTU, y el Consejo de Formación en Educación. Estos consejos tienen 3 miembros cada uno, 2 son cargos políticos y el restante es un cargo electo por los docentes. Vamos a ver una siguiente placa para ver qué es lo que propone este anteproyecto de ley de urgente consideración. Pasaría entonces este organigrama de la educación a tener la ANEP y el CODICEN iguales y dependiendo del CODICEN ya no más los consejos desconcentrados, sino la Dirección General de Inicial y Primaria, la Dirección General de Secundaria, la Dirección General de Educación Técnico Profesional y también un consejo de formación docente. En un resumen, vamos a decir que el cambio de la estructura de la ANEP elimina 3 de los 4 consejos desconcentrados existentes, primaria, secundaria y UTU, pasan a ser direcciones generales y por primera vez nombra al consejo de formación docente. Cabe aclarar que se elimina el consejero electo por los docentes. El consejero electo de primaria, me refiero a Pablo Caggiani, habló con BTV Noticias para por lo menos ir viendo o un análisis suyo, conocer de cuál es el espíritu que encierra esta ley de urgente consideración con respecto a la reforma de la educación. Lo escuchamos. El sistema educativo tiene problemas en los cuales estamos todos de acuerdo, digamos, como ser la desigualdad de aprendizaje, como ser la culminación de ciclos a nivel de educación media, como ser esta tensión de garantizar el derecho efectivamente de todos de acceder a la educación entre los 3 y los 18 años. Y este es un proyecto que contesta preguntas que no nos estamos formulando y que son preguntas que tienen que ver con retirar la participación docente de los consejos, porque se desarman los consejos, concentrar funciones en el MEC, concentrar funciones en CODICEN, retirar competencias a la Universidad de la República, es decir, una serie de cambios que están más orientados a una serie de acciones que no van sobre los problemas del sistema educativo. Hablando de concentrar funciones, como decía Caggiani, hay un volumen de trabajo que van a tener que gobernar estos diferentes directores que hemos presentado. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de primaria. Vamos a compartir una placa allí para ver el volumen de trabajo. En primaria hay más de 370.000 alumnos, hay más de 22.000 docentes, hay más de 4.000 funcionarios no docentes, hay más de 2.000 escuelas y hay que también elaborar planes de estudio y otras actividades más. Entrevistamos a Daisy Iglesias, secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU. Vamos a ver lo que nos decía al respecto. ¿Creen ustedes que es una mejora de gestión o que pronostica una mejora llevar la gestión de un consejo a una dirección general integrada por una sola persona que tiene a su cargo los aspectos administrativos y organizacionales de todo ese sistema?
Tenemos otro artículo, el 162, que este borrador de la Ley de Urgente Consideración habla de los estatutos del personal docente y no docente. Los docentes podrán elegir cómo funcionar entre más de un estatuto. Vamos a escuchar lo que dice Iglesias al respecto. No puede haber 3, 4 o 2 estatutos del funcionario docente simultáneos con la gente optando cuál quiere. Eso es caos, pero además de ser caos, los estatutos y contratos laborales que nos rigen ha sido siempre uno. ¿Usted se imagina una sola persona para todos estos números que yo le doy, pero que además tiene funcionarios docentes que tienen derechos por más de un estatuto, con derechos diversos, con formas de acceder a los cargos distintas, y no docentes también? Bueno, no, hay un solo estatuto del funcionario público en Uruguay y tiene que haber un solo estatuto, como lo indica la Constitución, en la ANEP también. Ahora vamos a compartir otra placa para ver el artículo 11 de la ley vigente 18437 que habla de la libertad de cátedra. Vamos a compartir esta placa entonces. Allí tenemos de la libertad de cátedra el artículo 11 vigente y que propone ahora el artículo 11 de la autonomía técnica. Es un cambio terminológico que implica un cambio conceptual, no solamente la terminología que vemos allí en esa placa. Vamos a escuchar a Iglesias para saber si esta terminología, este cambio de terminología es importante o no. El Codicen determine la permanencia en los centros de los docentes según estos adhieran a una metodología determinada. ¿A cuál metodología? Somos 60.000 docentes en distintas ramas, pero además hay una cosa fundamental para el ejercicio de la docencia en Uruguay y en el mundo. Cuidado con esto, que es la libertad de cátedra. Hay niños que aprenden a leer por determinada metodología y otros que aprenden por otra metodología natural integral y otros por otra metodología analítica. Y usted me va a decir que yo debo uniformizar las formas de enseñanza a un parámetro que además por primera vez en la historia se dice que lo va a disponer la autoridad política. Otro artículo controversial es el artículo 112. Compartimos una placa allí para verlo, para ver su texto. En el artículo 112, en la ley vigente, habla de la formación en educación. La formación en educación se concebirá como enseñanza terciaria universitaria y abarcará la formación de maestros, en fin, docentes de secundaria, etcétera, etcétera, así como otras formaciones que el Sistema Nacional de Educación requiera. ¿Qué dice la ley de urgente consideración? Lo tenemos en la izquierda. Dice de la formación docente, o sea, sustituye la anterior por de la formación docente. La formación docente comprende la formación de maestros, etcétera, etcétera, que sean requeridas para el buen funcionamiento de la educación formal. ¿Qué significa esto? Que se quita la formación docente con carácter universitario. Vamos a escuchar al consejero Cayani, ¿qué nos decía al respecto? Desaparece aquella perspectiva de la creación de la Universidad de Educación y se está hablando de un sistema que se vería cómo sería de reconocimiento del carácter universitario. Bueno, yo creo que Uruguay desde la década del 90 viene discutiendo de qué manera dota de carácter universitario a la formación en educación y lo que aparece en el articulado es bastante regresivo. Tal como lo dice Cayani, se quitó la posibilidad entonces de tener un título universitario, pero hay que convenir algo. La ley está desde el año 2008 y los docentes de todas las ramas no tienen ese estatus hoy por hoy. Nunca llegaron a ser egresados universitarios. Eso es un debe del actual gobierno, pero bueno, en realidad lo que por lo menos estaba era la puerta entreabierta que pudiera suceder. Ahora esa puerta se cerró. Otra cosa que dice Cayani es que estos artículos de la ley de urgente consideración, estos 68, revelan un desconocimiento del funcionamiento de la educación en nuestro país. Lo escuchamos. Tenemos errores de redacción o de construcción, digamos, de la institucionalidad de la coordinación que dan cuenta de cierto desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo. Por ejemplo, en esto de incorporar la educación privada en todos los espacios de coordinación, se incorpora representantes de la educación privada, en el caso de primaria, en todas las comisiones departamentales de educación.
para gente que no sabe, aquí está, en esas comisiones estaba primaria, secundaria, UTU, formación docente, si había universidades o UTEC o UDELAR, bueno, ahora suman también a los colegios. En 33 hay un solo colegio. Entonces vamos a poner a la directora del colegio de 33 a discutir con todos los organismos de administración de la educación pública, desde inicial hasta la universidad, y yo creo que eso, más que un cambio, una modificación de la gobernanza, es un error por desconocimiento de cómo funciona la educación en el país. Mañana comienza febrero, un mes bastante movido para todos los colectivos y para todo lo que implica esta ley de urgente consideración. Por supuesto, la enseñanza también va a estar arriba de la mesa. Va a haber muchísimas reuniones. Los diferentes sindicatos y estamentos de la educación van a estar pidiendo reuniones con las futuras autoridades. Así que se va a ir puliendo esto que hablamos, ¿no? Modificar artículos, tal vez quitar algunos y tal vez poner otros. Veremos lo que sucede. Es todo medio contrarreloj porque el futuro presidente dijo que el 2 de marzo, a más tardar, quiere entrar la ley de urgente consideración al Parlamento. Igual vale recordar que va a estar un mes en cada cámara, seguramente un poco menos, más los cambios que se hagan. Muy buen informe, Roberto, porque es inabarcable para hacerla tan brevemente. Yo recuerdo el 2008, la ley que promovió la primera administración del gobierno de Tabaré Vázquez, y muchos de estos sindicalistas, porque Daisy Iglesias tiene 30 años de sindicalista, sí, claro. Decían cosas horribles de la ley y cosas que no les hacían caso. Lástima que esto no pueda ser nunca una ley de acuerdo nacional. Claro. Iglesias nos decía cuando la fuimos a visitar a la casa del maestro que ellos siempre fueron muy contestes de todos los problemas que vieron durante todos estos años, durante el periodo de 3 años, tres periodos del gobierno del Frente Amplio, y van a seguir siendo contestes, no importa quién esté sí, lo hacen muy bien. Poder. Lo que está bien, lo que está mal está claro, mal. Gracias, Roberto. Hay cosas que decían que están bien y que hay artículos que les parecieron que están bien. No da para abarcar todo en el informe, claro. Por favor, un placer.